Muy buen día para todos. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a este espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 15 de julio del 2015, nuestra lección se titula La curación de Naamán. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Eterno Padre Celestial, le agradecemos por la vida que usted nos da y por la oportunidad de estar nuevamente compartiendo su santa palabra a través de este medio. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha permitido la vida y le suplicamos una bendición especial por cada una de las personas que nos escuchan. Y, Señor, si ellos tienen alguna necesidad en este momento, que usted la supla, por favor, y que usted conforte los corazones de cada una de las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Suplicamos que sea su Espíritu Santo quien dirija esta lección y que la honra y la gloria sea para usted por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la curación de Naamán. Y nosotros ya hemos hablado en días anteriores, ¿verdad?, sobre este personaje y también cómo llega este personaje a este punto en la historia y también como testimonio para nosotros, ¿verdad? Nosotros leímos el día sábado como la introducción y había un texto muy interesante que enmarca el inicio de este estudio de esta semana y dice que en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel, sin embargo, ninguno de ellos fue sanado de su lepra, sino solo Naamán el sirio. Entonces, este hombre tiene algo muy importante que ver en la historia como testimonio para nosotros, por el cual Dios permitió, ¿verdad?, que este hombre fuera limpiado de su lepra. Nosotros si leemos en Segunda de Reyes capítulo 5 vamos a encontrar la historia completa, de hecho ya la hemos leído en los días anteriores porque hemos tocado puntos importantes de este tema. Vimos como esta pequeñita que fue llevada como esclava es un gran canal, ¿verdad?, por el cual Dios se manifiesta y deja en claro el por qué eligió a Israel como su pueblo, ¿verdad? Así lo dice el espíritu de la profecía. Y también pudimos ver cómo Eliseo se convierte en el gran varón de Dios, como se le conoce en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Fue un fiel seguidor del profeta Elías y él solicitó, ¿verdad?, ese favor, que se le delegara ese espíritu que tenía Elías para que él continuara. Y Dios le concedió esa petición que él hizo. Y entonces llegamos a este punto en donde Naamán ya tuvo los permisos del rey para ir a buscar al rey de Israel y para solicitar su participación para sanidad de su lepra, ¿verdad? Pero el rey de Israel tenía miedo porque pensó que esto era algo para provocarlos, porque él dijo, pues yo no soy Dios para curar la lepra, ¿no? Porque recordemos que en esos tiempos Israel se había separado del pueblo de Dios, se había rebelado. No toda la gente, pero sí todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, había hecho su voluntad y se había olvidado de su Padre Celestial. Así como en nuestra condición actual, ¿verdad? A veces nos olvidamos de quién es nuestro Padre Celestial, nos olvidamos del poder que tiene, nos olvidamos de las grandes bendiciones que nos ha dejado, que nos ha conferido, y preferimos buscar solución en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría humana, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando Eliseo se da cuenta o le llegan estas noticias de que el rey de Israel pues está temeroso por la visita de Naamán? Él le dice, díganle a Naamán que venga para que quede en claro que hay profeta de Dios en este lugar, ¿verdad? Y entonces Naamán es enviado a la casa de Eliseo. Y cuando va a la casa de Eliseo, ¿verdad?, nosotros ya hemos leído y analizado que Eliseo pues vivía en un lugar humilde y Naamán era un hombre rico, era un hombre que tenía buenas posesiones materiales, puesto que era la mano derecha del rey de Siria. Dice el espíritu de la profecía y las sagradas escrituras que Dios mismo le había permitido a este hombre ganar tantas batallas para Siria, ¿verdad?, incluyendo las batallas en contra de Israel,
¿verdad? ¿Por qué Dios había permitido esto? Porque su pueblo se había rebelado en contra de él. Y Dios no es que se haya pues convertido en un Dios de venganza, sino que si tú te apartas de Dios, Dios no puede protegerte. ¿Sí? Entonces Él va a utilizar a las personas que van a serles útiles en un futuro para un buen testimonio. Y Dios utilizó a Naamán a ganar tantas batallas, pero también le permitió tener una enfermedad como la lepra, ¿verdad? La lepra es una enfermedad que nadie estaría gustoso de aceptar en su vida, puesto que cuando se describe en la palabra de Dios que dice que cuando les daba lepra parecían que tuvieran nieve en la piel, ¿verdad? O harina, ¿verdad? Entonces, pues esta enfermedad no era algo agradable que tú podías tener, puesto que era visible ante la vista de toda la gente que te rodeara, y entonces no era algo agradable que tú pudieras sobrellevar en tu vida cotidiana. Este hombre, aunque tenía toda la posesión que alguno de nosotros pudiera desear, si es que así sucede, pues no era completamente feliz o no estaba totalmente satisfecho de la vida que tenía, porque recordemos que no importa cuántas cosas materiales él tuviera, le hacía falta algo muy importante en su vida, y era la salud, ¿no? Y así nos pasa a veces a nosotros en nuestra vida cotidiana. No importa si tenemos una buena casa, no importa si tenemos un buen trabajo, no importa si tenemos un buen auto, eso no importa. Cuando nuestra salud está en riesgo o la estamos perdiendo en su totalidad, estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por tal de recuperar la salud, ¿verdad? Y este era el caso de este hombre, Naamán. Y nos dice aquí, ¿qué podemos tomar de este hombre Naamán para nosotros? ¿Y qué podemos nosotros aprender, ¿verdad?, acerca de Naamán y de las lecciones que él tuvo que aprender en este momento? Cuando llega a la casa de Eliseo, ¿verdad? Eliseo dice en las Sagradas Escrituras que él no salió a recibirlo, que mandó a uno de sus siervos, a uno de sus mensajeros, y le dijo, dile a Naamán que vaya al río Jordán, que se sumerja 7 veces y va a ser limpio de su lepra. Entonces, cuando sale este mensajero y le da esta noticia a Naamán, dice las Sagradas Escrituras que Naamán se enojó. Así lo describe el versículo 11, ¿verdad? Dice que Naamán se molestó porque él dijo, ¿por qué no salió? ¿Verdad? Yo esperaba que él saliera y se parara frente a mí, invocara el nombre de Jehová, pusiera su mano sobre mi enfermedad y así yo sería sano. Esto quiere decir que este hombre Naamán sabía que si Eliseo era en verdad un profeta de Dios, sabía el poder que podía tener en ese momento en sus manos, ¿verdad? Para solo pedirle a Dios y que él fuera sano. Y dice el comentario de la lección que a lo mejor si Eliseo hubiese salido pues a recibirlo, ¿verdad? Así como él lo esperaba, y aparte de ello hubiese sacado algunas fórmulas mágicas o hubiese hecho algún tipo de rito de las religiones paganas que se acostumbraban en esos tiempos, probablemente Naamán pues habría aceptado todo eso para ser sano, ¿verdad? Sin embargo, los dos aspectos que molestaron o que percibió Naamán que le molestaron tanto fue uno, no solo que el profeta no salió ni siquiera para recibirlo, ¿verdad? Sino que también solo ordenó que él fuera al río Jordán para ser curado de su lepra. Entonces este hombre Naamán dijo, ¿acaso no hay 2 mejores ríos en Damasco en los cuales pues yo puedo ser sanado? Y estos ríos se llaman Abana y Farfar. Estos ríos, dice el espíritu de la profecía, que eran ricos en vegetación. Dice que tenía un valle hermoso y los valles que estaban al lado de estos ríos eran tan hermosos que la gente bajaba a la orilla para hacer sacrificio a sus ídolos, para hacer la adoración de sus ídolos, ¿no? Entonces decía, no son mejores, no son mejores las aguas, ¿por qué me manda al río Jordán, que es un agua lodosa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo allí? ¿No? Entonces este hombre se molestó tanto que dio la vuelta y decidió emprender su retorno hacia Siria. Sin embargo, pues nosotros aquí podemos ver
¿Qué era lo que pretendía Eliseo? Y no solo Eliseo, porque Eliseo no actuaba por su propia mente, por su propia capacidad, sino él siempre esperaba, ¿verdad?, la orden de Dios. Recordemos que estos profetas pues recibían la orden de Dios directamente a través de un ángel, a través de Dios mismo, ¿verdad? Él les hablaba de cierta forma, de la cual nosotros pues ahora no lo comprenderíamos, podemos imaginarlo, pero ellos vivían una vida con Dios tan de cerca. Y así como Elías la vivió de tal manera que fue llevado, ¿verdad? Fue arrebatado para ir al cielo vivo. Entonces Eliseo había recibido esa misma bendición y él dice que todo lo sabía porque Dios se lo revelaba. Se lo revelaba a través de un ángel, a través de un sueño, pero Eliseo conocía todo por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros podemos entender que Eliseo realmente también no entendía a lo mejor el sentir de Naamán, pero sabía que era lo que Dios quería para Naamán, ¿verdad? Dios había dirigido a Naamán al río Jordán, realmente no era Eliseo. Eliseo solamente era un instrumento que Dios utilizaba para hacer entender a Naamán que él debía ser más humilde. Dice el espíritu de la profecía que Naamán en su orgullo dice que se posicionó sobre él de tal manera que él se molestó tanto, ¿no? Y pensó, pues, ¿para qué vengo a ver a este hombre que ni siquiera me recibe y aparte me manda a bañarme en un río tan barroso, tan lodoso, ¿verdad? Ni las aguas son limpias. Creo que si me lavo en los otros dos ríos que están en Damasco, que son muchos mejores, a lo mejor voy a ser limpio ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el proceso de curación que Dios diseña para nosotros a veces siempre tiene que venir de por medio una gran lección como lo fue para Naamán, ¿verdad? Porque primero él tenía que saber que en realidad había un profeta de Dios en Israel. Y segundo, que Dios lo recompensaría por su obediencia si él creía en las palabras de este gran profeta. Nosotros cuando leímos las Sagradas Escrituras en el capítulo 5, el verso 14, del 11 al 14, nosotros nos damos cuenta de cómo, ¿verdad? Naamán cuando emprende su regreso, su gente que iba, sus siervos que iban con él, su séquito, ¿verdad? Que iba con él, le dice, Señor, si el profeta te hubiese pedido una cosa más grande que hicieras, ¿acaso no la hubieras hecho para ser sano? ¿Acaso lo hubieses despreciado el mandato del profeta? Solo te pidió que vayas al Jordán y te bañes, ¿verdad? Y te sumerjas 7 veces. Es todo lo que el profeta te pidió. ¿Por qué no lo haces? ¿Verdad? Si tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para sanar tu lepra, ¿por qué no escuchas el pedido que te hizo el profeta para tu propio bien? Dice el espíritu de la profecía que en el corazón de Naamán había una gran contienda de su orgullo y su humildad, ¿verdad? Y su obediencia. Dice que el orgullo quería superar el sentimiento de obediencia que tenía Naamán muy dentro de su corazón, pero que la fe fue pues fortaleciéndose en ese momento mientras él meditaba en las palabras que sus siervos le habían dicho, ¿verdad? De ¿a poco no eres capaz de hacer lo que él te pida por tal de sanar, perdón? Naamán meditó en estas palabras y pues entonces él se convenció, ¿verdad?, de este argumento que le decían sus propios siervos, ¿verdad? Sí es cierto, si él me hubiese pedido algo más, pues lo habría hecho con tal de sanar, ¿verdad? Solo me está pidiendo una simple cosa que yo haga, que baje al Jordán, que me sumerja 7 veces y voy a ser limpio. Dice el espíritu de la profecía que en este momento la fe de Naamán, ¿verdad?, se fortaleció y obedeció a esta palabra. Y entonces, ¿verdad? Él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios que era Eliseo. Y nos dice las Sagradas Escrituras en el verso 14 de Segunda de Reyes capítulo 5, que cuando Naamán hizo esto, su piel se limpió de tal manera que su carne era semejante a la de un niño, a la de un pequeñito, ¿verdad? Y nosotros podemos comparar nuestra piel de adultos con la piel de un niño y pues sí, hay una gran diferencia, ya que la piel de un niño es más tersa, más tierna,
tiene más tonalidad sana, ¿verdad? Que la nuestra, también porque a lo mejor tenemos algunos problemas alimenticios o de salud. Entonces, no hay comparación de la piel que puede tener un adulto con la de un niño. Y por eso es claro aquí cuando dice que Dios, cuando hace el milagro en el cuerpo de Naamán, ¿verdad? Su piel que estaba tan lacerada por esa enfermedad, que causaba lástima, porque por lástima esta pequeñita que era sirvienta en su casa le había dicho, ¿verdad?, que podía ir a ver al profeta que había en Israel, que había en Samaria, que era Eliseo. Entonces, imagínense, si en una pequeñita causó lástima a este hombre, era porque su enfermedad era terrible. Y para después de haberse sumergido, ¿verdad?, 7 veces en el Jordán y su piel haberse limpiado, pues esto realmente era un gran milagro que él en ese momento pues no podía creer. Sin embargo, Dios había hecho este milagro en su vida porque él tuvo que humillarse y él se humilló, ¿verdad? Eliseo no discutió con él, solo dio una orden, la orden fue llevada por un mensajero, Naamán la escuchó, al principio no le gustó porque dice que su orgullo como de hombre tan importante que era, pues no le permitía aceptar que un hombre ni siquiera saliera a recibirlo, ni siquiera hablara con él, y pues no, él sintió que no le dio la importancia. Sin embargo, en este luchar, ¿verdad?, de su interior, de querer ser sano, de querer creer en ese Dios todopoderoso para ser sano, pues se oponía a su orgullo. Sin embargo, al final vemos que ganó su fe, ¿verdad? Y obedeció a las palabras de este profeta de Dios. ¿Y cuál era los requerimientos que necesitaba tener Naamán para ser salvo, para ser sano, para ser limpio? Primero eran creer en la palabra de Dios a través del profeta Eliseo. Segundo, era obedecer. Y tan pronto como él superó ese orgullo que llevaba, que nacía en su mente y en su corazón, de que era un hombre importante, tan pronto como él dominó su yo, ¿verdad? Vemos cómo se cumplió la voluntad de Dios cuando él se bañó en ese río barroso, ¿verdad? En ese río lodoso que dice el espíritu de la profecía, y él fue sanado, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que este hombre fue limpio no por ser un hombre poderoso, no por ser un hombre privilegiado porque era la mano derecha del rey de Siria, no por eso, sino porque él logró doblegar su yo. Y entonces cuando nosotros logramos doblegar nuestro yo, Dios puede hacer milagros en nosotros, ¿verdad? Es un caso muy especial. Este hombre, dice las Sagradas Escrituras y dice el Espíritu de la Profecía en el libro de Profetas y Reyes en la página 184, que este hombre volvió gozoso a Eliseo a agradecerle y le dijo: de hoy en adelante, dice, todo Siria se va a enterar de que hay un Dios poderoso en Israel, que él fue el que me limpió, y que hay un varón de Dios en Israel, ¿sí? Y no voy a adorar a otro Dios, y mis holocaustos no van a ser a dioses ajenos, sino al Dios de Eliseo, ¿verdad? Al Dios de Israel. Esto fue grandioso porque él fue el que llevó el testimonio a Siria. Incluso le pidió al profeta Eliseo y le dijo: dile a Dios que me perdone si en algún momento yo debo de acompañar a mi señor el rey a presentar su adoración a otro Dios, ¿verdad? Porque lamentablemente yo soy su mano derecha, entonces él tiene que tomarse de mi mano para llegar a ese lugar en donde es su adoración. Pero mi corazón, ¿verdad?, y mis holocaustos de hoy en adelante serán para el Dios de Israel. Y esto es un testimonio tan grande, ¿verdad?, para gente que vivió en la idolatría, que creció en la idolatría, que conoció dioses paganos, ¿verdad? Sin embargo, en una necesidad tan interesante como lo es recuperar la salud, pues este hombre tuvo la oportunidad de ver un milagro de Dios en su vida. Nosotros, si leemos el libro de Romanos, el capítulo 6, nos habla acerca del bautismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos bautizados, nosotros somos nuevos hombres, nacemos nuevamente, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué tenemos que hacer para aceptar esta ceremonia de Dios en nuestra vida, para ser sanados espiritualmente? Primero tenemos que creer. Después
debemos obedecer, y así Dios va a transformarnos y va a hacernos nuevas criaturas. Este es un ejemplo de cómo Dios puede hacer nueva una criatura que decide escuchar su voz, que decide creer en su palabra, ¿verdad? Y en este caso tenemos un gran ejemplo con un hombre incrédulo, con un hombre idólatra, ¿verdad? Con un hombre pagano, ¿verdad? Que Dios pudo tocar su corazón, pero no porque Dios forzara a este hombre, sino que él tenía esa necesidad. Y desde que él escuchó la voz de esta pequeñita que estaba en su casa, desde ese momento Dios sabía que este hombre iba a ser un gran testimonio para nuestras vidas, para ese momento en las personas de Siria, para el propio rey, pero también para nuestras vidas en nuestro tiempo, de ver cómo Dios puede transformar los corazones de los hombres, no importando, ¿verdad? Cuáles sean sus características, su vida que llevan, no importa, si nosotros escuchamos esa voz de Dios, si nosotros escuchamos ese llamado, a través de la persona más insignificante a nuestra vista, porque nosotros somos humanos, ¿verdad? Y de repente nos fijamos mucho a lo mejor en las características de las personas que nos hablan de Dios. Si es una persona importante, probablemente le pongamos más atención, pero si es una persona humilde, probablemente si nosotros sentimos que tenemos mayor conocimiento, pues desechemos a lo mejor esa palabra, y si nosotros nos cerramos a eso, pues estaremos perdiendo esa oportunidad, ¿verdad? De ser reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de este hombre Naamán? Primero, escuchar, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Después, creer en la palabra de Dios. Y tercero, pues hacer la voluntad de Dios a través de la obediencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que este hombre fue curado. Este hombre quiso pagarle a Eliseo, ¿verdad? Con talentos de plata, con vestidos costosos. Sin embargo, Eliseo no aceptó porque dice que el favor era de Dios, no de él. Entonces, nosotros aquí podemos igual aprender una gran lección, que cuando nosotros hagamos el bien a una persona, nosotros por nosotros mismos no somos buenos. Todo lo bueno que hacemos viene de Dios. Entonces, si nosotros hacemos cosas buenas, proviene de Dios. Por tal motivo, si hacemos una obra de caridad con alguien, no debemos de estar esperando, ¿verdad?, que se nos pague, que se nos retribuya por ello. ¿Por qué? Porque es Dios a través de nosotros, ¿verdad? Y Eliseo tenía en claro este asunto del poder de Dios a través de él. Sin embargo, él tenía un siervo llamado Jesse, que dice la palabra de Dios, dice el espíritu de la profecía, que este hombre había visto las maravillas de Dios y había sido un fiel seguidor. Incluso él pudo haber sido un varón de Dios igual que Eliseo, porque tuvo la oportunidad de recibir estos mismos dones. Sin embargo, la codicia se posesionó en su corazón, y cuando Eliseo despidió a Naamán con todo su séquito y con todas sus riquezas que traía, o regalos costosos que traía para compensar a Eliseo por este milagro, dice que Jesse le dijo, Señor, ¿por qué no pues aceptaste los regalos? Y cuando Eliseo le da la explicación de que él no puede aceptar regalos porque todo proviene de Dios, y Dios pues no está esperando cobrar, ¿verdad? Porque a Dios no le interesa nada de lo material que tengamos, ¿verdad? Entonces dice el espíritu de la profecía que Jesse en su corazón pensó para sí mismo, y entonces buscó una oportunidad, se escapó de la vista de Eliseo. Él pensó, ¿verdad?, que Eliseo no se iba a dar cuenta. Siguió a Naamán, lo alcanzó y le dijo que Eliseo lo mandó por unos regalos, unos obsequios para dos varones que habían llegado a visitarlo. Y entonces Naamán le dijo, no solo llévate esto, sino también llévate esto, ¿no? Él pidió un ciclo de plata y dos vestidos, pero Naamán le dio lo doble. Entonces cuando Jesse, este siervo de Eliseo, regresó, dice que escondió esos obsequios porque eran realmente para él. Eliseo nunca lo había pedido, pero dice el espíritu de la profecía que la avaricia, la codicia se posesionó en el corazón de este hombre, que tuvo una vida correcta delante de los ojos de Dios durante todo el tiempo que estuvo como discípulo del profeta Eliseo. Y vemos cómo el enemigo es tan tremendo y cómo nos puede sacar del camino a través de un sentimiento, a través de uno de los sentidos que nosotros poseemos, que es la vista, ¿verdad? Y nosotros podemos a través de la vista codiciar algo y caer en pecado. Entonces este hombre, por hacer esto, Eliseo
tuvo la revelación de Dios de lo que hizo Jesse, y cuando regresó le dijo: por lo que hiciste, la lepra de este hombre se te va a pasar a ti. Y así fue. Dice que en ese momento su piel se le hizo blanca como la nieve, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios procura buenas cosas para nosotros, pero si nosotros llega a un punto en nuestra vida que nosotros dudamos, que nosotros nos ponemos pues en primer lugar nuestros pensamientos antes de los principios de Dios, pues Él puede dejarnos recibir la paga de nuestro pecado, ¿verdad? Y Naamán es un gran ejemplo, porque Naamán era un idólatra, Naamán era un hombre pagano, Naamán no era del pueblo de Israel, sin embargo, escuchó la voz de Dios, doblegó su orgullo, creyó en la palabra de Dios y obedeció y fue sano, ¿verdad? Y nosotros también podemos ser sanos, ¿verdad? Podemos ser limpios delante de los ojos de Dios si nosotros escuchamos su voz, creemos en su palabra, en la voz que escuchamos, y obedecemos esa palabra de nuestro Padre Celestial. Bien, pues esta es nuestra reflexión del día de hoy, ¿verdad? Esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros. Les agradecemos su compañía. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, algún pedido de oración, pueden visitar nuestra página web, que es www.nochesesperanza.com, y hacernos llegar sus mensajes a través de ella. Les agradecemos su compañía. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana y les deseamos una bendición especial para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga.